Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Estoy aquí nuevamente con ustedes, trayéndoles en este día unas revelaciones que el Señor me ha entregado para su pueblo. Revelaciones de lo que está por acontecer. El Señor me habló, me llamó y me dijo que tenía que grabar este audio para que yo las entregara, para que se dieran a conocer por todo lo que ya está aconteciendo. Sabemos que el Señor en este tiempo se está manifestando a través de revelaciones por todo el mundo. Y sabemos también que no nos queda mucho tiempo, aunque la palabra de Dios nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero nosotros, como hijos de Dios, a través de su Espíritu, tenemos la revelación para estar apercibidos de los tiempos. Así como en Amos 3:7 nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele a su siervo sus secretos a sus siervos los profetas. Así que el Señor nos habla de que Él, cada vez que Él va a hacer algo, Él revela a sus siervos los profetas lo que Él va a hacer. Él no se mantiene callado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que el Señor va a seguir hablando. Por eso nos dio su Santo Espíritu y su palabra lo dice. También en Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor pues nos apercibe de lo que habrá de acontecer. Día a día su pueblo hoy está hablando, y Él está manifestando los acontecimientos que se van a suscitar. Y es por eso que el Señor nos está llamando a grabar estos mensajes. No nomás a mí, a muchos siervos por todo el mundo nos está enviando a grabar estos mensajes, a dar estos mensajes. Sabemos que no podemos ir y viajar a otros lugares, pero sí lo podemos hacer a través de estos audios. Le damos las gracias al Señor primeramente. Antes de empezar, le quiero dar las gracias a Dios nuestro Señor, y que Él ponga un carbón encendido en este día sobre esta su sierva. Padre, de este día yo le doy las gracias por un día más, Señor, que me permite estar en su presencia. Gracias, Padre, aquí estoy, Señor. Tome este vaso, Señor, para que sea usted hablando, Señor, a su pueblo. Espíritu Santo de Dios, yo le pido a usted, Espíritu Santo de Dios, que sea usted preparando a los corazones de los oyentes de este testimonio, para que la palabra del Señor sea extendida como el Señor Jesucristo me la ha entregado, como Jehová de los ejércitos me la ha entregado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo le pido en este día que tome el control total, Señor mío, Jesucristo. Le doy las gracias, Señor. Le pido, Señor, que los corazones de sus hijos estén preparados en este día, y que llegue a todo lugar donde usted los lleve, Señor, a través de su Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesucristo, reconociendo que usted vino en carne al mundo para el perdón de nuestros pecados. Le doy las gracias y la gloria sea para usted, Señor Jesucristo. Y bien, hermanos, pues el Señor me llevó, me puso frente a la arena del mar. Cuando yo estoy observando frente a la arena del mar, en ese momento veo surgir una enorme bestia. Esa bestia tenía 7 cabezas. Esa bestia fue emergiendo del agua. En ese momento, a mi lado izquierdo yo vi que alguien también estaba observando la misma bestia que yo estaba observando. Y es la bestia que está en Apocalipsis 13, la bestia que vio Juan, el anticristo. Yo estaba viendo a esa bestia, y yo en ese momento volteo a mi lado y veo que es el Papa Francisco el que está a mi lado. Cuando yo estoy observando al Papa Francisco en ese momento, yo me quedo pensando, el Papa Francisco, y rápidamente el Señor me contesta: te dije que el Papa Francisco es el falso profeta. Él está esperando, dice el Señor, el surgimiento del anticristo. Y en ese momento volví a ver otra vez cómo surgía la bestia del fondo del mar. Y volví a ver al Papa Francisco observando la bestia. En eso vi cómo la bestia tocó tierra. Y cuando la bestia tocó tierra, en ese momento me dice el Señor: ve y diles que esa bestia ya tocó tierra. Ve y diles que se apresuren y que se aperciban de los tiempos, me dijo el Señor.
En ese momento me lleva hasta un lugar y me pone en un monte alto. Y en ese momento me muestra, a lo lejos veo yo, el domo de la roca que está en Jerusalén. Yo en este momento lo veo de pronto le cae un rayo como destruye rápidamente, queda destruida el domo de la roca. Cuando yo veo que es destruido, en ese momento me dice el Señor, mira, dice el Señor, ve y diles que cuando esto suceda, prepárense y apercíbanse. Ve y diles que cuando vean esto será como señal, para que se arrepientan y despierten, porque se acerca la hora en que vendré por mi iglesia. Y así fue como yo vi esta visión. Nuevamente fui llevada al cielo, pero esta vez hasta el segundo cielo. Y el Espíritu me pone a contemplar lo que estaba ocurriendo ahí. Y antes de entrar en esta parte de la revelación, quisiera leerles una escritura, Efesios 6:12, que dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que yo fui llevada hasta el segundo cielo, y el Señor nos está hablando de fuerzas demoníacas, de espíritus, de potestades, está hablando del ejército demoníaco que Satanás tiene a su servicio, y que nosotros no tenemos que contender contra nuestros hermanos o contra las personas que nos agreden, sino que nosotros tenemos que contender contra todo este ejército demoníaco a través de la oración, a través de la intercesión. Y el Señor nuevamente fue llevado al cielo, pero cuando me pone en el segundo cielo, en ese momento veo todo un ejército de Satanás que estaba preparándose, observando la tierra. Ellos estaban en unas naves grandes. Yo observaba, pero no quería estar ahí, porque lo que se respiraba ahí era una gran fuerza demoníaca. Pero me dijo el Señor, pon atención y observa todo lo que te voy a mostrar, hasta el más mínimo detalle. Y cuando estoy ahí observando todas esas naves, y en esas naves había demonios, y había una gran multitud de demonios sobre el cielo, fuera de esas naves también. Cuando yo estoy viendo todo ese ejército demoníaco, en ese momento veo venir 4 demonios. Esos demonios traían cargando algo, y cuando se acercaron más hacia la parte donde yo me encontraba, en ese instante vi que ellos traían una estatua cargando, y ellos la pusieron así frente a mí. Cuando de pronto veo que esa estatua se levantó y tomó vida, tomó una forma, y me dice el Señor, esta es el demonio de la Candelaria, la potestad de la Candelaria. Y ella tenía un bebé, me le quedé viendo, y el bebé era exactamente la imagen del muñeco que ponen en los nacimientos como el niño Dios. En ese momento, ese bebé se queda en el aire cuando se levanta. Después, cuando el Señor me dice que es el demonio de la Candelaria, en ese momento me dice, mira, observa bien otra vez. Y vuelvo a ver otra vez al muñeco y veo que es el muñeco que es igual a la imagen que ponen en los nacimientos en el día de la Navidad. Esos muñecos todos son parecidos. Y me dice el Señor, recuerda que Jesús se encarnó y María estaba con él y hubo un nacimiento. Fue entonces que Satanás decidió hacer su propio nacimiento como un acto profético. Inventó el nacimiento de la Navidad, un acto profético que tiene que ver con el nacimiento del anticristo, en donde Satanás se encarnará. Así que la imagen del demonio, de la aparente inocente virgen, llámese Candelaria, llámese Lupe, dice que al final de cuentas es el mismo demonio y que lleva en sus brazos cargando un bebé, no es otra cosa que la abominable profecía de Satanás encarnado en el anticristo. Y en el transcurso de los años tomó así los hogares de donde le han rendido adoración y honor a través de los nacimientos, tomando así el control en un pacto por demás satánico, dice el Señor. Y ellos han hecho pacto con Satanás, me dice el Señor.
De pronto vuelvo a ver otra vez a esa virgen, ese demonio de la Candelaria, como de pronto otra vez, en ese momento yo veo como este bebé que está abajo lo toma en sus brazos y de repente veo como es arrojado ese mono, ese muñeco a la tierra. La apariencia del demonio cambió, de ese muñeco cambió. Y me dijo el Señor, Satanás ya se encarnó en uno de sus hijos. Ve y diles que ya está presente el misterio de la iniquidad, que ya existe y algunos hijos del diablo también ya lo saben y ya está todo preparado, esperando que sea quitado lo que lo detiene. Diles que el tiempo se ha acabado, que despierten, que el anticristo ya está encarnado y que renuncien a ese pacto que hicieron con él a través de esos nacimientos y que se apresuren a dejar sus caminos y que vengan a mí con un corazón arrepentido. Así que el Señor me estaba hablando y me dice, la Navidad no es de mí, mi Hijo Jesucristo nunca nació en Navidad. Y diles eso, dice, porque hay gente que aún está engañada creyendo que así fue y no fue así, me dijo el Señor. Mas luego me lleva a un lugar nuevamente y me unge, dice, ven porque te voy a ungir, y me lleva a ese lugar. Cuando estoy ungida ahí en ese lugar, de ahí me baja a la tierra. Y es a la misma puerta a donde ella me había llevado antes. Esa puerta está incrustada en unas montañas, en un lugar desértico, y esta vez fui más adentro. Era como un pasillo grande, y ese pasillo todo de acero, alrededor, y en la parte de arriba vi que había unas cámaras y vi también unos señalamientos con flechas color rojas y verdes. Yo tenía temor, porque sentía que me observaban, pero nada pasó. Cuando llegué hacia una sala, en el centro de la sala había una gran vitrina y en esa vitrina había algo que se movía. Y cuando me acerqué más hacia adelante para observar, vi un ser horrible que parecía que estaba dormido pero se movía. Yo giré mi cabeza a la izquierda y a la derecha y vi unas grandes computadoras y de pronto vi tras esa vitrina, por la parte de atrás, a otro ser, el cual estaba ahí y no le distinguí. No le distinguí la cara porque la misma vitrina lo cubría y supe que era Satanás. Y luego en ese momento hicieron su aparición dos personajes más y uno era el Papa Benedicto y el otro era el Papa Francisco. Y luego ellos estaban conversando con el diablo y el diablo le decía al Papa Benedicto, es hora que hagas tu aparición y que vayas y hables y les digas que el Papa Francisco no tuvo nada que ver con tu renuncia. Y le decía con voz amenazante, diles que tú renunciaste por tu propia cuenta y diles a esos sacerdotes que siguen hablando que yo mismo les enviaré demonios para que los atormenten. Y después se dirigió hacia el Papa Francisco y le dijo, y tú ve y háblales de lo que quieran escuchar, háblales y diles que Dios les ama y que Dios no castiga. Diles que Dios es amor y que no es verdad que es fuego consumidor. Háblales y diles lo que quieren escuchar, pero sin el verbo. No lo hagas con el verbo. Háblales de todo, pero sin el verbo. Háblales del yeso y del palo y diles que son milagrosos, pero no les hables del verbo. Y diles a mis siervos Cas Luna y Maldonado que sigan dándoles lo que quieren que les hablen, de prosperidad y de prosperidad. Y yo en ese instante, yo sentía un gran dolor en mi corazón, tanto era que lloré, porque aunque estés ahí sientes las emociones, todo lo sientes. Luego dijo al Papa Francisco, mi hijo, he ahí a tu hermano, y este ser que estaba ahí era el demonio del anticristo. Y luego volteó hacia un lado y les dijo, ya todo está preparado, y señaló hacia una de las computadoras, y vi un mapa del mundo, y lanzó un blanco hacia un punto, y el punto era Estados Unidos, y dijo, mi blanco es Estados Unidos, y dijo, Obama está de acuerdo, siempre estuvo de acuerdo, pues también es mi siervo, y en este punto sentía que no resistía. Le pedí al Señor que me sacara. Me sacó en ese instante
y me llevó nuevamente hacia el segundo cielo. Y me puso sobre una nave muy grande y me dijo el Señor, entra y observa bien lo que verás. Y entré, luego me vi caminando por un pasillo nuevamente. Era un diseño igual que el que estaba abajo, donde había entrado antes. Y cuando llegué al centro de esa sala, vi a Satanás en la misma posición. Y esta vez sí se le permitió verme. Y me dijo, ¿qué haces aquí? Y me insultó. Yo le dije, la sangre de Cristo tiene poder, y cayó. En eso miré hacia la parte de un lado donde estaba él, y vi a Obama. Después de Obama, que lo vi vestido de negro, vi al Papa Francisco otra vez, del otro lado. Vi unos personajes, y tenían esta conversación, en la cual el diablo les decía, ya todo está preparado, mi blanco es Estados Unidos y Obama lo sabe y está de acuerdo. Esto se lo vuelve a repetir. Y luego le dijo al Papa Francisco, ve y diles que el palo y el yeso es real, pero no les hables del verbo. Diles que el palo y el yeso es Dios y ellos van a ver señales y prodigios que saldrán de ahí, de la iglesia, del palo y del yeso. Ellos están preparando falsas señales y pronto van a manifestarse, de tal manera que muchos se maravillarán, pero esto es un plan de Satanás para engañar y perder aún más a la humanidad, el plan maestro que prepara el camino al anticristo. Y luego giró su cabeza y se dirigió hacia un lado, y yo volví mi cabeza hacia donde miraba él, y lo que vi me sorprendió. Ahí vi a unos personajes reconocidos, y estos personajes eran el príncipe Carlos, la reina Isabel, el príncipe William, el príncipe Guillermo y su esposa. Y vi a Camila Parker, esposa del príncipe. Y yo pensé, ¿y ellos qué hacen aquí? Y entonces vi con espanto, con mucho espanto y mucho terror, cómo se quitaron una máscara y por dentro tenían apariencia de demonios. Y vi yo cómo se quitaron ellos esa máscara que ellos tenían. Y lo que quedó de ellos eran unos horribles demonios. Ellos han estado preparándolo todo para el resurgimiento del anticristo. Yo me sentí que me ahogaba y sentimientos encontrados vinieron a mí, pero el Señor me dijo que estuviera atenta a todo lo que vería aún. Y luego de ahí me sacó y me llevó hacia otro lugar, en ese mismo segundo cielo, y vi 3 personajes parados observando la tierra como en una plataforma. Y vi al Papa Francisco, que es el falso profeta, y a un lado, vestido de blanco, como él anda, casi siempre. Luego vi a Satanás en medio, y al otro lado vi a otro personaje también, pero él lo vi vestido de negro, y era el anticristo, y me sorprendí de ver su rostro. Él ya está encarnado en la persona que es él, y los pude observar perfectamente. Ellos observaban la tierra, y Satanás les decía, mis hijos, ya todo está preparado, pronto vamos a gobernar al mundo. Y le dice al falso profeta, tú ve y háblales que el Mesías nunca vino, que el Mesías prometido es él. Ve y háblales de él, el anticristo. Él se refería al anticristo. Y yo ya no quería ver más, la presencia de la maldad se sentía ahí. Luego el Señor me trajo hacia la tierra y vino a mí en otra visión y me llevó a otro lugar y me vi nadando bajo las aguas. E iba nadando por un túnel y era en el fondo del mar. Las paredes eran como de cristal y yo pensé, ¿a dónde voy? Y a mi pregunta vino una voz que me dijo, solo observa. Y vi hacia la parte de arriba del agua y vi hacia la parte de abajo de un barco y enseguida me vi sobre el agua y vi que me encontraba a un lado del barco. El Espíritu Santo me llevó hacia la parte de arriba y cuando estaba sobre el barco vi pocos militares. Ellos estaban resguardando el barco, algo así, no se movían. Luego me llevó hacia una punta del barco y vi unos misiles que estaban listos de ser disparados. Y enseguida me dijo, baja. Y me vi caminando por unas escaleras hacia la parte baja del barco. Y antes de entrar me dijo el Señor,
Satanás está aquí, no le temas. Y cuando llegué hacia un cuarto muy amplio como un salón, vi un gran pentagrama, que es una estrella. En cada punta tenía unas velas muy grandes y había un círculo, y frente a ese pentagrama estaba Satanás. Y cuando me vio, me dijo: ¿qué haces aquí, hija del diablo? Y yo le contesté: yo no soy hija del diablo, yo soy hija y sierva de Jehová de los ejércitos, y la sangre del Cordero pagó por mí. Y echó unos alaridos enojado, pero algo lo hizo callar. Y centró su mirada hacia el centro, y yo también. Y lo que vi fue que había muchos personajes alrededor de ese círculo, y ellos estaban adorando a su padre el diablo. Y todos tenían trajes negros, eran unas túnicas y unas capuchas todas de negro, y solo había un personaje que no estaba vestido igual. Y ese personaje era el Papa Francisco. Él estaba vestido de blanco, como siempre anda, en apariencia de luz, al lado de Satanás. Y me dijo: el Señor aquí están reunidos todos los líderes religiosos, y están haciendo unidos un pacto con Satanás. Y en eso vi dos personajes que se quitaron la capucha, y uno de ellos era Obama y la otra era Hillary Clinton. Yo pensé: ¿cómo es que ellos están aquí si no son líderes de religiones? El Señor me dijo: aquí también están líderes gubernamentales, y ellos adoran a Satanás y están pactando con él. Se van a unificar para hacer una alianza. Y así fue como yo los vi, todos ellos. El Señor no tarda en venir por su iglesia. Hermanos, ya no queda mucho tiempo. Tenemos que prepararnos en santidad, porque el Señor va a venir por una iglesia en santidad, por una iglesia sin mancha, una iglesia que esté con un corazón dispuesto para seguir al Señor Jesucristo. En eso el Señor me llevó en otra revelación, y esta vez me llevó hacia Acapulco y me puso en la playa. Estaba viendo al mar y vi como el mar se empezó a retirar de la playa, y luego me vi siguiendo al mar que se retiraba, y alcanzaba yo a ver un yate, y vi cómo al dejarse venir la ola era arrastrado ese yate en la misma ola, y vi cómo esa ola, gran ola, de repente se dejó venir. Yo en este punto estaba viendo unos edificios ahora ya de frente, y eran unos hoteles, pero mi mirada se centró en un hotel. Y ese hotel, lo que me llamaba la atención, que no había muchos edificios ya no tenían cristal en las ventanas, era como si estuviera ya en ruinas. Y de pronto, en esa misma gran ola, me vi envuelta entre ella, y vi cómo iba directo hacia ese hotel, y pensé: me voy a golpear, pero pasé solo a un lado de él, y era arrastrada entre la turbulencia del mar, y el mar llegó hacia la costera, cubriéndola. Y yo iba todavía por abajo del agua, y por abajo del agua pude ver parte de la altura del agua. Y vi cómo el mar salía en la parte de a un lado, y vi cómo todo lo que estaba ahí, en esa parte de la costera, quedaba bajo el agua. Veía el agua inmensamente alta, en una altura muy, muy grande, porque se veían las casas que están ahí, los negocios, lo que hay ahí, muy pequeño abajo del agua. Yo estaba viendo cómo estaban los escombros que estaban siendo arrastrados. Había mucho escombro bajo el agua y estaba siendo arrastrado también. También vi como personas, y no eran muchas, había personas que alcancé a ver. Esas personas estaban siendo arrastradas por el mar, y esas personas ya se golpeaban entre los escombros y estaban siendo arrastradas de una manera muy fuerte. Era muy grande, muy alto. Yo veía también los autos cómo iban por abajo del agua. Veía todo lo que estaba ocurriendo bajo el agua. Y luego me subió hacia la superficie, y entonces vi un mundo de agua, y ya no había playas, ya no había hoteles. Todo, absolutamente todo lo que está cercano al mar había desaparecido bajo las aguas. Y yo estaba asustada, pero muy asustada. Me dijo el Señor: viene un terremoto y viene el tsunami, tal como antes te lo mostré, pero esta vez te lo estoy mostrando, dice el Señor, enfrente, para que tú veas la inmensidad de las olas del mar.
Y me dijo, ve y diles para que se apresuren a venir a mis caminos. Estos juicios serán muy pronto. Ve y diles que se arrepientan, que solamente les doy un tiempo. Dice que me busquen mientras puedo ser hallado. Y en ese momento me lleva hacia la parte de arriba. Me sube hacia la parte de arriba, hacia un punto del universo. Y de pronto veo como delante de mis ojos veo una gran roca. Y viene con una velocidad. De repente pasa de largo donde yo estoy viendo y veo cómo golpea la tierra y veo cómo entra en dirección, entra golpeando la tierra y entra y va entrando y va entrando y va dejando una gran estela de luz en la tierra y a su paso y veo cómo cae sobre el mar. El Señor me lleva a un lugar a donde hay muchos edificios y esto es alguna de las costas también de otro lugar. Y era de noche. Estos edificios estaban siendo, cómo se están hundiendo. Y se están hundiendo los edificios hasta quedar todos bajo el agua, cayendo, van cayendo y van quedando sumergidos en el agua. Y yo veo cómo va subiendo el nivel del agua rápidamente. Cuando yo veo que el nivel del agua va subiendo, volteo a la derecha y a la izquierda y al frente y todo está lleno de agua, mucha agua se veía y vi cómo sube de nivel, aún más hasta cubrirlo todo. Escucho la voz del Señor que me dice, observa, y cuando las aguas ya se quedan aparentemente sin mucho movimiento, llega una enorme máquina, como las naves que vienen del segundo cielo, como estas que dicen que son de los ovnis, y baja muy cerca del mar, tan cerca que se abre una puerta y desciende una escalera. Y bajan unos seres que eran unos demonios, que aquí les dicen que son ovnis o extraterrestres, pero sabemos que realmente son demonios. Ellos bajan, desdoblan unas lanchas y de repente se van yendo en puntos diferentes direcciones. Y yo me quedo viendo todo. Y veo que la puerta se quedó abierta y la escalera abajo y me dice el Señor, sube ahora, pero no toques nada. Y subo con temor, pero el Señor me conforta y me dice, no temas, solo observa lo que hay ahí. Y cuando subo, veo muchos monitores ahí adentro. Hay luz, todo está prendido y todo lo que ocurre afuera se puede observar desde ahí. En eso el Espíritu Santo me saca rápidamente de ahí, me lleva a ungir a un lugar y me dice, cuando vamos subiendo, cuando sucedan estos juicios, vendrán muchas naves de estas, que son los que observaste en el segundo cielo. Ellos van a venir a observar lo que quedó y de los moradores de la tierra. Comenzarán a manifestarse y engañarán a muchos, diciendo que los van a ayudar. Ve y diles que se apresuren y se resguarden en mí, que no se dejen engañar y que se mantengan en ayuno y en oración, porque solo así resistirán, porque si no, no lo podrán resistir, porque vendrán un gran quebranto para la tierra y la iglesia va a ser probada. Y los moradores de la tierra, dice, van a ser probados. Estos juicios vienen ya. Ve y diles que se aperciban. El Señor me dijo, mira, te voy a llevar a otro lugar. Entonces el Señor me lleva a un tiempo y me lleva en el tiempo del diluvio, porque el Señor en ese momento me dice, como en los días de Noé, me dice el Señor, a ellos los llamé, a ellos les mandé a hablar, dice, y no creyeron que yo iba a derramar mis juicios, y no lo creyeron, dice el Señor. Y yo, dice el Señor, soy justo, yo derramé mis juicios porque ellos se los ganaron, dice el Señor, no porque yo haya querido hacerlo, dice el Señor. Yo les di la oportunidad, dice el Señor, y ellos, dice, se apartaron, dice el Señor. En eso, cuando de pronto estoy viendo esta gran arca y veo cómo le dan como un martillazo, como completando la obra de lo que era el arca de Noé. Y en ese momento estoy viendo el arca, veo como que está todo como entre oscuro o entre un amanecer, porque se ve. Y en ese momento fue así como yo desaté mis juicios. Y en ese momento yo volteo hacia el cielo y la parte del cielo veo como hay unos grandes rayos, hay unos grandes truenos en ese momento hacia todos lados en el mismo cielo. Había muchos rayos, truenos, todos juntos. Era horrible
Lo que ahí se veía y lo que ahí se escuchaba era horrible, era de espanto, viendo cómo la ira de Jehová de los ejércitos iba a ser derramada. Y en ese momento veo cómo los rayos se empiezan a dejar a venir hacia la tierra, se empiezan así los rayos que estaban en el cielo. Y en ese momento empiezo a ver cómo empieza a salir mucha agua de todos lugares, empieza a salir agua y empieza todo a subir de nivel, y veo cómo el agua empieza a subir de nivel y empiezo a ver cómo todo va subiendo y va subiendo de nivel, el agua va creciendo tan rápidamente y veo cómo está el arca de Noé, se ve, pero ahí en el arca de Noé lo que me llamó la atención es que el arca no se movía, estaba subiendo solamente, subiendo y todo, se podía ver el juicio de Jehová. El juicio de Jehová es terrible. Por favor, arrepiéntanse, por favor, arrepiéntete, iglesia, ven al Señor a buscarlo, ven, Él quiere santidad, santifícate, permítele que haga la obra que va a hacer en ti para que puedas estar preparado. Yo pude ver ese juicio, cómo fue derramado sobre la tierra, y vi cómo el agua subía de nivel hasta no quedar nada. Estando en ese punto, observándolo todo, veo cómo el cielo se veía muy de cerquita, de tanto que subió el agua. Yo veía cómo el cielo se veía cerca. Fue horrible, fue algo espantoso ver la ira de Dios. Hermana que me estás escuchando, ya no hay mucho tiempo. Prepárate en ayuno y en oración, hermanos. Tienes que conservar alimento. Ven prontamente, porque de verdad que vienen juicios grandes para la tierra. Juicios muy grandes van a venir a esta tierra. Va a ser un asteroide, hermanos, un tsunami del cual ya hablé en otro video, hermanos. Va a ser algo espantoso. Ya todo está preparado, hermanos. Ya no queda mucho tiempo. Por favor, infórmate, hermanos. Nuestros hermanos están subiendo noticias de lo que está aconteciendo, porque aún hasta los medios que tenemos nosotros no se pronuncian muchas cosas, porque los tiene tomados el enemigo, hermanos. Pero observa lo que está ocurriendo alrededor, los grandes terremotos que están ocurriendo ya, está la fuerte actividad volcánica que está ocurriendo, algo está ocurriendo, y hasta las piedras están hablando en estos tiempos. Dios se está encargando de hablar, hermanos, que ese espíritu de incredulidad se ha quitado de en medio, para que puedas ver que estamos en el cumplimiento de los tiempos. Yo vi venir un caballo blanco, cómo venía, y ese caballo blanco, el jinete, hermanos, el jinete del Apocalipsis, cómo venía, hermanos. Ese jinete se unió a los otros 3 jinetes y empezaron a cabalgar por la tierra. Ya no hay tiempo, me dijo el Señor. Aquí ya no hay tiempo, dice el Señor. Ya no hay tiempo, me dijo. Ve y diles que se arrepientan, y diles que se aperciban, que se apresuren, dice el Señor. Que ya no hay tiempo, que despierten, iglesia. Despierta, iglesia, que ya no hay mucho tiempo, iglesia. Está siendo avisada. Es Jehová de los ejércitos el que está avisando a su pueblo. Él nos está dando la oportunidad de que podamos ver lo que va a acontecer, iglesia, en todo el mundo. El Señor está dando revelaciones. Esto, hermanos, lo pueden confirmar en otras revelaciones de otros hermanos. Es lo mismo. Arrepiéntanse, hermanos, ya no queda mucho tiempo. Iglesia. El Señor me dijo, diles que se preparen. El Señor no quiere que perezcan, hermanos. Va a venir a cortar. Me dijo el Señor que todo árbol que no dé fruto será cortado. Ya no hay tiempo, hermanos. Y esto es lo que el Señor me envió a compartirte, mi hermano. Pídele al Señor que te muestre, que te revele a través de su Espíritu Santo. Pídele al Señor confirmación de esto que te estoy diciendo, hermano. Hermana que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando, pídele al Señor revelación, que te revele. Ponte a ayunar y a clamar, entra en clamor, y que el Señor te revele esos acontecimientos, porque Él me dijo, si ellos vienen a mí en un clamor, en un ayuno, dice el Señor, yo también les manifestaré las cosas que habrán de acontecer, dice el Señor.
Hermanos, prepárense porque ya no queda mucho tiempo, hermanos. Guarden alimento, hagan un almacén de alimentos, hermanos, porque viene una gran hambre para la tierra, una gran mortandad y un gran hambre para la tierra, hermanos. Va a llover fuego y se va a quemar los campos, no va a haber alimento, no va a haber nada. Apresúrense, hermanos, apresúrense, iglesia, despierta, iglesia, despierta, iglesia, despierta, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. A usted sea la gloria, la honra y sea la alabanza, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, gracias. Amén.